Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es David y voy a hablar sobre el monoteísmo yavista, sus aportes y dilemas. Algunos términos a tomar en cuenta, que son cuatro, es el politeísmo, el enoteísmo, la monolatría y el monoteísmo. Politeísmo, adoración y situación de la existencia de varios dioses. Enoteísmo, existen varios dioses, pero se adora exclusivamente a uno, aunque los otros también son adorados por otros grupos. Monolatría, se admite la existencia de otros dioses, pero su adoración está prohibida. Y monoteísmo, existe únicamente un solo dios. Analicemos un recorrido histórico de este monoteísmo yavista. Comenzamos por la fe de los grupos nómadas y seminómadas. Aquí encontramos al dios del padre, al dios de tu padre, que adoraban a un dios del antepasado fundador del grupo. En este caso, por ejemplo, en Génesis 26-24, el dios de tu padre Abraham. También cerca a Canaán, la adoración a él, un dios supremo, dios del cielo, dentro de la religión ugarítica. Tenemos, por ejemplo, los nombres que de esta connotación: Ismael, Israel. También tenemos otros que es el Sadai, el Olam, el Elión. El profesor Tseisen aclara varias cosas, ¿no? Entre esas dos, que Yahweh no era un dios exclusivo de Israel. Esto se puede ver en Éxodo 18 y Amós 9:7, en que es adorado por los madianitas, incluso por los etíopes, filisteos y sirios. Eh, Yahweh también era un dios del sur, del Sinaí, es decir, que estaba fuera o no pertenecía al panteón de Israel. Por lo tanto, por lo tanto, es un dios extranjero. ¿Cómo es que aparece Yahweh? Pues fue importado a Palestina por grupos seminómadas que huyeron de Egipto y que estaban convencidos de que esta deidad de la zona de Madián había sido la responsable de su liberación de la esclavitud. Entonces Yahweh toma elementos de la adoración a él, de la adoración de este Dios supremo del cielo, de la religión ugarítica, y también al Dios antepasado fundador del grupo, como el Dios de tu padre Abraham, que se le colocaba de esa manera, ¿no? El Dios de tu padre tal y tal. En la época premonárquica, nos encontramos con la tradición del Éxodo, que une la revelación del nombre de Dios con el Dios de los patriarcas, acentuando así la unidad de Yahweh en un desarrollo creciente para que avance o culmine en el monoteísmo yavista. Encontremos varios textos con un trasfondo enoteísta. Por ejemplo, Éxodo 6:7, Éxodo 15:11, Éxodo 18:11 e incluso los decálogos, como el primer decálogo y el segundo decálogo. Encontramos varios profetas, los Nevi'im, que son importantes para el crecimiento de este monoteísmo. Elías se desarrolla en el tiempo de Ahab, rey de Israel, y su esposa Jezabel, que adoraron a Baal por influencia de Jezabel. Entonces se presentan dos grupos de profetas, los profetas de Yahvé y los profetas al servicio de Baal. Es ya muy conocido el episodio de Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo, es que se encuentra en 1 de Reyes 18, 17 y 46, donde Elías gana a estos profetas de Baal. La total identificación con Yahvé, el Dios donante del Sinaí, no tolera rival y se rechaza a los otros dioses, lleva a Elías y a sus partidarios a una marcada exclusividad de Yahvé. Y hay un lema que es solo Yahvé, que es una campaña que es de ese lema, de instalar solo Yahvé. ¿Qué es el solo Yahvé? Tenía en común la intención de ver a Yahvé y solo Yahvé como único Dios de Israel. Esa era su intención. Y encontramos aquí la historia deuteronomista. En la historia, en el relato de la huida de Egipto, de la salida de Egipto, es más bien una ficción teológica que muestra la propaganda de este partido con ese lema de solo Yahweh.
M. Smith nos indica también que en la historia deuteronomista, como la historia cronista, los juicios de valor favorables o desfavorables en torno hacia los reyes eran calificados hacia personajes cercanos o lejanos a este grupo de solo Yahweh. Entonces, este solo Yahweh es un partido, es una campaña que tiene ese lema, ¿no? Para instaurar a Dios como único Dios de Israel. Notamos también la reforma de Josías, donde este movimiento vuelve a resurgir en la época de este rey. Aquí se realiza que el culto se centralizándose en el templo de Jerusalén. Los santuarios rurales fueron clausurados y de hecho fue el primer paso hacia el monoteísmo ya, bueno, en un sentido nacionalista. Tenemos otros profetas como Amós y Oseas, con sus contestaciones teológicas de ambas partes, ¿no? En la parte de Amós, Yahvé es reconocido como Dios Todopoderoso, es el Dios que dirige la historia, que controla las fuerzas de la creación, los procesos cósmicos, que tiene providencia del pueblo. En cambio, en las de Oseas, también se ve que Yahvé es el Dios exclusivo de Israel, es el único Dios, es el único Salvador, y que creer en los dioses solo es de dicha para Israel y que le lleva a desgracias. Tenemos otro profeta, Jeremías, que presenta tres argumentos. El argumento de la tradición, que recurre a los días del desierto cuando las tribus judías experimentaban el amor divino. Esto con el objetivo de llevar a los judíos a un cambio, ¿no? Porque en su tiempo había una tragedia porque eran infieles al pacto de Dios. Entonces, por eso los primeros capítulos son llamados a la conversión. El segundo argumento es el argumento de razón. En este se argumenta que los dioses no pueden socorrer, por lo tanto son inútiles, y en contraposición Yahvé sí que puede y Yahvé es el Dios. Al argumento de moralidad y de bien común, en el que Jeremías trata de instalar un cambio a sus paisanos para que se aparten de los ídolos y vuelvan a Dios, además de que no cometan la torpeza de llevar una suicida política antibabilónica. Otro profeta y de los más importantes para este desarrollo del monoteísmo y a un monoteísmo teórico es el deutero Isaías, que divide en el versículo 40 al 55, dentro de la final de la cautividad babilónica. El deutero Isaías ya piensa en un monoteísmo en Yahvé, el santo de Israel, el Salvador. Entonces, no hay otros dioses, no existen otros dioses, sino el único, que es Yahvé. Incluso las naciones paganas pueden ser favorecidas en alcanzar la salvación, ya que la justicia y el derecho de Yahvé ilumina a todos. Es decir, que su salvación es universal. Adquiere un alcance universal y solo hay que confiar en Yahvé, el único Dios. Entonces hay una tríada de constataciones que apuntan a este monoteísmo teórico: la incomparabilidad de Dios, su trascendencia absoluta, su poder creador y salvador. Encontramos otros versículos en el 43:10 y 43:12, donde indica también lo que Deutero Isaías trata de decir. El Santo de Israel, el Salvador, solo hay uno, los otros no existen. Entonces se llega a un monoteísmo que ya se institucionaliza y se convierte en Torah para todo el pueblo que esté o no esté en Canaán. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Entonces el monoteísmo brindaba, en medio de la dispersión, la identidad cultural a todo judío que no vivía en Jerusalén. Esta es la explicación del proceso histórico del monoteísmo yavista. Ahora veamos al monoteísmo yavista justificado por la fe de Israel. Hay un alcance universal, como lo hemos visto. Todo se encuentra su principio en Dios. Por el fenómeno de la dispersión, su imagen se inmortalizó, y es decir, que para todo hijo de Israel, ahí estaba Yahweh, a pesar de que no esté o esté en otro lugar, está Yahweh con el hijo de Dios, con ese hijo de Israel. También se entiende que Yahweh es un Dios que ha castigado por el abandono hacia él y a otros dioses, pero que es un Dios que no te abandona y que es un Dios que siempre va a estar con ellos a pesar de las desobediencias. Les da una identidad cultural y la Torah se convierte en un vínculo de relación con Yahweh. ¿Qué aspectos del debate del monoteísmo ya visto en el Antiguo Testamento podría contextualizarse al día de hoy a nuestra fe? Que Dios ha querido manifestarse, que como le han dicho los profetas, también a cada uno de nosotros.
Creer en el Dios único significa el origen de toda su actuación viva y eficaz. Nuestra experiencia religiosa sea el lugar de recepción y acogida, de fraternidad y de lucha. En este caso, ayudar a los más necesitados, a los menos favorecidos, por ejemplo, a los inmigrantes, nos ayuda a ser más humanos, ya que nos abre esta salvación universal y es una misma dignidad a todos que tenemos los mismos derechos e iguales garantías. Las iglesias entonces deben dejar de tener un monoteísmo violento en el que crean ser las únicas que poseen la verdad absoluta y que la injusticia no pueda ser parte de un monoteísmo repensado para una sociedad equitativa, inclusiva y fraterna. Muchas gracias.